La hipocresía de Sheinbaum y el doble rasero. La hipocresía de Sheinbaum y el doble rasero. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aviva el conflicto al cuestionar las elecciones de Noboa mientras guarda silencio sobre el fraude de Maduro en 2024, que dejó 27 muertos y 2.400 detenidos. Sheinbaum, quien asumió en 2024, se negó a reconocer el triunfo de Noboa, una maniobra que revela su solidaridad con el régimen venezolano. Este doble rasero ha generado críticas masivas, acusándola de traicionar la democracia mexicana por intereses petroleros. Su escepticismo selectivo expone la podredumbre de las élites izquierdistas que sostienen tiranos como Maduro mientras atacan a líderes democráticos. Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo al borde del colapso. 7 años después del estallido social de 2018, la oposición nicaragüense declaró el 17 de abril de 2025 que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está derrotado. El aislamiento internacional, las sanciones económicas y la fuga de más de 500.000 nicaragüenses han dejado al país en ruinas. Con 15 presos políticos aún encarcelados y medios independientes aniquilados, la dependencia del régimen en la represión solo ha avivado la resistencia. La decadencia de Ortega Murillo refleja la de Venezuela. Ambos regímenes, unidos por el socialismo y la corrupción, se desmoronan bajo su propio peso. Perú, la caída de los Humala, un golpe al chavismo. La condena a 19 años del expresidente Ollanta Humala por lavado de dinero, vinculado a fondos de Psay Odebrecht, y la huida de su esposa, Nadine Herrera, marcan un triunfo contra el chavismo en Perú. Humala, aliado de Hugo Chávez, usó su presidencia, 2011 a 2016, para alinear a Perú con Caracas, pero su estilo de vida lujoso financiado con dinero sucio fue expuesto. Esta sentencia es un mensaje contundente: los títeres del chavismo ya no son intocables. En redes, muchos especulan que Evo Morales podría ser el próximo. Hamás y el chavismo, un eje en crisis. En Medio Oriente, Hamás, aliado ideológico del chavismo, colapsa económicamente por la asfixia financiera de Israel. Para abril de 2025, el grupo terrorista no puede pagar a sus combatientes ni mantener sus túneles en Gaza tras el congelamiento de cuentas y el bloqueo de criptomonedas. 1. Este golpe afecta a Venezuela, que bajo Maduro apoyó abiertamente a Hamás, incluso recibiendo a su líder Ismael Haniyeh en 2019. El estrangulamiento de Hamás refleja el impacto de las sanciones a Venezuela, que redujeron sus ingresos petroleros en un 80%. Conclusión: el mundo libre contraataca. Desde la expansión carcelaria de Bukele hasta el desafío de Noboa, la hipocresía de Sheinbaum, el colapso de Nicaragua, la purga en Perú y la caída de Hamás, el mensaje es claro: el eje de la tiranía se fractura. El espectro socialista que atormentó a América Latina se desvanece. La hipocresía de Sheinbaum y el doble rasero. La hipocresía de Sheinbaum y el doble rasero. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aviva el conflicto al cuestionar las elecciones de Noboa mientras guarda silencio sobre el fraude de Maduro en 2024, que dejó 27 muertos y 2.400 detenidos. Sheinbaum, quien asumió en 2024, se negó a reconocer el triunfo de Noboa, una maniobra que revela su solidaridad con el régimen venezolano. Este doble rasero ha generado críticas masivas, acusándola de traicionar la democracia mexicana por intereses petroleros. Su escepticismo selectivo expone la podredumbre de las élites izquierdistas que sostienen tiranos como Maduro mientras atacan a líderes democráticos. Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo al borde del colapso. 7 años después del estallido social de 2018, la oposición nicaragüense declaró el 17 de abril de 2025 que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está derrotado. El aislamiento internacional, las sanciones económicas y la fuga de más de 500.000 nicaragüenses han dejado al país en ruinas. Con 15 presos políticos aún encarcelados y medios independientes aniquilados, la dependencia del régimen en la represión solo ha avivado la resistencia. La decadencia de Ortega Murillo refleja la de Venezuela. Ambos regímenes, unidos por el socialismo y la corrupción, se desmoronan bajo su propio peso. Perú, la caída de los Humala, un golpe al chavismo. La condena a 19 años del expresidente Ollanta Humala por lavado de dinero, vinculado a fondos de Psay Odebrecht, y la huida de su esposa, Nadine Herrera, marcan un triunfo contra el chavismo en Perú. Humala, aliado de Hugo Chávez, usó su presidencia, 2011 a 2016, para alinear a Perú con Caracas, pero su estilo de vida lujoso financiado con dinero sucio fue expuesto.
Esta sentencia es un mensaje contundente: los títeres del chavismo ya no son intocables. En redes, muchos especulan que Evo Morales podría ser el próximo. Hamás y el chavismo, un eje en crisis. En Medio Oriente, Hamás, aliado ideológico del chavismo, colapsa económicamente por la asfixia financiera de Israel. Para abril de 2025, el grupo terrorista no puede pagar a sus combatientes ni mantener sus túneles en Gaza tras el congelamiento de cuentas y el bloqueo de criptomonedas. 1. Este golpe afecta a Venezuela, que bajo Maduro apoyó abiertamente a Hamás, incluso recibiendo a su líder Ismael Haniyeh en 2019. El estrangulamiento de Hamás refleja el impacto de las sanciones a Venezuela, que redujeron sus ingresos petroleros en un 80%. Conclusión: el mundo libre contraataca. Desde la expansión carcelaria de Bukele hasta el desafío de Noboa, la hipocresía de Sheinbaum, el colapso de Nicaragua, la purga en Perú y la caída de Hamás, el mensaje es claro: el eje de la tiranía se fractura. El espectro socialista que atormentó a América Latina se desvanece. La hipocresía de Sheinbaum y el doble rasero. La hipocresía de Sheinbaum y el doble rasero. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aviva el conflicto al cuestionar las elecciones de Noboa mientras guarda silencio sobre el fraude de Maduro en 2024, que dejó 27 muertos y 2.400 detenidos. Sheinbaum, quien asumió en 2024, se negó a reconocer el triunfo de Noboa, una maniobra que revela su solidaridad con el régimen venezolano. Este doble rasero ha generado críticas masivas, acusándola de traicionar la democracia mexicana por intereses petroleros. Su escepticismo selectivo expone la podredumbre de las élites izquierdistas que sostienen tiranos como Maduro mientras atacan a líderes democráticos. Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo al borde del colapso. 7 años después del estallido social de 2018, la oposición nicaragüense declaró el 17 de abril de 2025 que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está derrotado. El aislamiento internacional, las sanciones económicas y la fuga de más de 500.000 nicaragüenses han dejado al país en ruinas. Con 15 presos políticos aún encarcelados y medios independientes aniquilados, la dependencia del régimen en la represión solo ha avivado la resistencia. La decadencia de Ortega Murillo refleja la de Venezuela: ambos regímenes, unidos por el socialismo y la corrupción, se desmoronan bajo su propio peso. Perú, la caída de los Humala, un golpe al chavismo. La condena a 19 años del expresidente Ollanta Humala por lavado de dinero, vinculado a fondos de Psay Odebrecht, y la huida de su esposa, Nadine Herrera, marcan un triunfo contra el chavismo en Perú. Humala, aliado de Hugo Chávez, usó su presidencia, 2011 a 2016, para alinear a Perú con Caracas, pero su estilo de vida lujoso financiado con dinero sucio fue expuesto. Esta sentencia es un mensaje contundente: los títeres del chavismo ya no son intocables. En redes, muchos especulan que Evo Morales podría ser el próximo. Hamás y el chavismo, un eje en crisis. En Medio Oriente, Hamás, aliado ideológico del chavismo, colapsa económicamente por la asfixia financiera de Israel. Para abril de 2025, el grupo terrorista no puede pagar a sus combatientes ni mantener sus túneles en Gaza tras el congelamiento de cuentas y el bloqueo de criptomonedas. 1. Este golpe afecta a Venezuela, que bajo Maduro apoyó abiertamente a Hamás, incluso recibiendo a su líder Ismael Haniyeh en 2019. El estrangulamiento de Hamás refleja el impacto de las sanciones a Venezuela, que redujeron sus ingresos petroleros en un 80%. Conclusión: el mundo libre contraataca. Desde la expansión carcelaria de Bukele hasta el desafío de Noboa, la hipocresía de Sheinbaum, el colapso de Nicaragua, la purga en Perú y la caída de Hamás, el mensaje es claro: el eje de la tiranía se fractura. El espectro socialista que atormentó a América Latina se desvanece.